Dios les bendiga, amados hermanos, amados televidentes. La verdad es que estoy muy contento por la oportunidad que Dios me da el poder unirme a este programa, a este servicio a Dios, que es el poder entregar palabra de nuestro Señor Jesucristo hacia ustedes y hacia nosotros también. Me presento, mi nombre es Emanuel Soto, soy el hijo de nuestro hermano Alejandro, el cual es partícipe de este programa televisivo, este programa de YouTube y también que se presenta en Facebook. Y Dios me dio la oportunidad de poder participar junto a Él en este programa también, entregando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La verdad, estoy muy contento por eso, estoy muy contento de que puedo ver la mano poderosa de Dios en este programa. Puedo ver que ustedes se interesan por escuchar la palabra de Dios y eso es muy importante porque es importante reconocer que nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos de estar constantemente buscando de Él, estar comunicados con Él y qué mejor manera que escuchar palabra de Él y es alimento para nuestras vidas y es importante detenernos también para poder escuchar palabra y poder meditar y acercarnos a Él cada día más. Eso más que nada, un gusto nuevamente el poder estar acá y le doy el paso a don Alejandro, mi padre, para que él los salude en el amor del Señor igualmente. Dios les bendiga. Bien, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los que en este momento se conectan y van a conectarse de cualquier forma, ya sea por YouTube, ya sea por Facebook, ya sea a través de la televisión, no sé, en todos los medios de comunicación. Que Dios bendiga a los que realmente tienen interés y buscan de conocer de Dios, porque lo que estamos tratando de hacer es mostrarles esta palabra, mostrarles de alguna forma sencilla, simple, como para que ustedes puedan asimilar y conocer a este Dios tan grande, a este Dios tan maravilloso que nos ama y nos ama a todos. No es que a algunos nomás o elige a personas, no, 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 no. Él nos hace distingo, Él nos ama a todos. Y bueno, ustedes saben ya, la gran mayoría que ya ha visto el programa, estamos en un tema. Y el tema lo estamos viendo ya hace bastantes programas atrás, donde el tema es los que perseveran en la palabra del Señor, los que perseveran teniendo fe, los que perseveran teniendo confianza, los que perseveran ante toda circunstancia difícil, a pesar de las circunstancias difíciles, siguen insistiendo en creer, en tener fe y no dejarse llevar por las circunstancias. Los que perseveran entonces hasta el fin, esos serán salvos, dice el Señor. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Entonces ese tema nos tiene viendo el Señor y en el programa pasado yo les daba un testimonio al respecto de lo que hizo con Salomón, ¿se acuerdan? Acuérdense de tener un lápiz, un cuaderno o una hojita donde vayan anotando las citas bíblicas para que después ustedes busquen con calma en su Biblia y vayan viendo de que lo que se está entregando es palabra del Señor. Porque esto que tenemos aquí en la Biblia, que casi todos lo tienen en su casa, siempre les he dicho, la Biblia es el libro más vendido en el mundo, pero el menos leído. Porque lo tienen de adorno en sus casas muchas veces, llena de polvo, pero no, o abierta en el Salmo 91, creyendo que teniéndolo abierto ahí ya están al otro lado. No, no es así. Eso es un mito. Bien, como les decía, el Señor me hizo dar testimonio de lo que hizo conmigo. Y escucharon ustedes de que yo, sin tener ni siquiera conocimiento de construcción, ni siquiera recursos, y el Señor me llevó a través de su palabra a construir un templo, a construir una casa de oración. Y en eso quedamos al final, en que yo les mostré cómo el Señor me proveyó todas las cosas, cómo el Señor me bendijo tan grandemente, me proveyó las personas, los materiales, vehículos para movilizar los materiales, todo, tal cual lo escucharon.
y hasta que se terminó la construcción y ahora es una casa de oración, a pesar de que le cambiaron nombre, porque yo regalé esto, lo di a a unos hermanos que se reunían en un lugar donde ni siquiera podían pagar arriendo y no tenían dónde reunirse, y el Señor me llevó a regalarles a ellos para que pudieran reunirse, y hasta la hora se reúnen ahí, gracias al Señor, porque ese era el motivo, es para que ahí se predique su palabra. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón, que tenía que hacer ahí en ese lugar donde el Señor me había dado, algo donde se predique su palabra. Así que, hermanos, todo eso se cumplió fielmente. Y yo traté de cumplir con el Señor en el sentido de que Él, ya lo leímos en Isaías 56, el programa anterior, de que Dios estableció a través de la boca de Isaías de que su casa en todo lugar, en todos los pueblos, iba a ser llamada, o sea, ese sería el nombre que se le pondría, casa de oración. Y esto lo vamos a confirmar ahora con citas bíblicas en las cuales cuando Jesús vino a la tierra, cuando estuvo aquí, porque Él vino y nos visitó y estuvo enseñándonos primero y después haciendo la obra más grande de amor en lo que Él estuvo, de entregar su vida, de entregar su cuerpo a padecimiento para pagar nuestras transgresiones y lo que habíamos fallado y lo que fallamos, y también su cuerpo fue molido para sanidad nuestra, porque ahí dice que ya fuimos sanados, ahí fuimos curados por las llagas que Él sufrió, y además derramó su preciosa sangre para que ahí se cumpliera el pacto eterno que venía anunciando los profetas, que a través del derramamiento de su sangre nos iba a limpiar y nos iba a redimir. Y eso sucedió, y después resucitó al tercer día, como se lo anunció a los discípulos, que Él iba a resucitar. Pero además de resucitar, subió a los cielos, a la diestra de Dios Padre, para interceder por nosotros. Él está intercediendo por nosotros, por los que creen, por los que perseveran, por los que se aferran, por los que insisten en tener fe, a pesar de las circunstancias difíciles. Para mí era difícil, por eso el instrumento me hablaba 7 veces más fe, recibe fe, 7 veces más fe. Yo tenía que tener fe y tenía que aumentar mi fe. Y ahí fue aumentada mi fe, a tal manera que van a ver ustedes la continuación del testimonio. Después que leamos una cita, voy a continuar el testimonio para que vean la fidelidad de Dios. Acuérdense que a mí me criticaba, me juzgaba mi mismo padre, y yo le decía, como no tenía nada, él me criticaba, me juzgaba, pero aquí van a ver la fidelidad de Dios ustedes, cómo Dios es fiel cuando hacemos su voluntad, cuando le creemos. Pero vamos a ir primero a la cita que está en Mateo, capítulo 21, para que comprendamos lo que estaba escrito. Y aquí Jesús nos dijo, está escrito que mi padre indicó, no, Él se olvidó de su padre ahí, se enojó tanto en el templo que dijo otra cosa, y ahí se identificó Él como Dios verdaderamente, porque cuando habló Isaías, estaba hablando Dios por boca de Isaías, y aquí Él dijo, no está escrito que mi casa, mire, vamos a escuchar de aquí, de este libro sagrado. Vamos a leer, entonces, anoten, capítulo 21, versículos 12 y 13, para que puedan comprender ustedes que es real lo que Él dijo. Y nosotros hacemos muchas veces, y en todo el mundo, lo contrario a lo que Él establece. Por favor, hijo, lea. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lleva por título Purificación del Templo. Amén. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Qué importante es poder comprender esto,
de que a él ahí no dijo la casa de mi padre será llamada. No, porque siempre les hablaba del Padre, de que mi Padre aquí, que mi Padre allá, y incluso uno de sus discípulos en una oportunidad le preguntó, oye, tanto hablas de tu Padre, muéstranos pues al Padre y nos basta. Eso le dijo. Y ahí también él se enojó y se enojó y le dijo, tanto tiempo que me conoces, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya. Ahí estaba diciendo que Él era Dios. Y aquí lo dice también, pues, enojado porque vio que estaban haciendo cosas cerradas en el templo, en la casa de oración. Entonces les dijo en el versículo 13, escrito está, enojados, él era tanto su enojo que volcó las mesas, dice aquí, y entró Jesús al templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas. O sea, eso es un acto de ira, un acto de enojo. Y de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas también le botó las sillas lejos. Y les dijo, o sea, estaba tan airado, estaba tan enojado, que ahí no se acordó de hablar de su padre, sino que dijo, escrito está, mi casa, o sea, la casa de Dios. Aleluya. Él era el Padre. Él era el Padre. Él era Dios mismo. Bendito sea el Señor. No está escrito que mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bendito sea el Señor. Marquen eso ustedes en sus Biblias para que puedan entender. Porque casa de oración no divide a nadie. Casa de oración, cuando ponemos nombre, que le ponemos un nombre que iglesia séptimo día, iglesia de acá, iglesia de allá, eso nos divide. Y nos hace mirar en menos, nos hace mirar mal. No, nosotros estamos bien, los otros no. Eso divide. Casa de oración no divide a nadie. Puede llegar cualquiera a orar a la casa de oración, la casa de Dios. Bendito sea Dios. Y cuando era importante esto, no aparecía solamente en uno de los evangelios. Se repetía, lo vamos a leer de otro evangelio más, pero lo pueden ver en Lucas y también lo pueden ver en Juan. Pero yo lo vamos a ver en otro evangelio, en el evangelio de Marcos. Ya lo hemos visto en el evangelio de Mateo. Nos vamos a ir al evangelio de Marcos para que vean que cuando era algo tan importante, los evangelistas lo repetían. Y cada uno de la forma que lo había visto y lo narraba. Entonces vamos a ir a Marcos 11. Marcos 11, vamos a leer del versículo del versículo 15 hasta el 19. Versículo 15 al 19, anótenlo para que vean que lo que estamos leyendo está extractado de la santa palabra de Dios. No podemos hablar de otra cosa que no sea la palabra de Dios, porque de eso se trata este programa, escudriñando las Santas Escrituras. Le estamos ayudando a ir a ver y confirmar un tema. El tema es perseverar en las cosas de Dios. Y Él quería que perseveráramos en todo lo que nos decía, en todo lo que nos enseñaba, quería que perseveráramos, que tuviéramos fe, que tuviéramos confianza y le obedeciéramos a su palabra. Amén. Difícilmente obedecemos cuando estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, Marcos 11, versículo 15 en adelante, hijo, si yo te digo te detengas, te detienes. Amén. Lleva también por título Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas.
y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. Aquí Marcos agrega algo. Si bien es cierto, coincide con Mateo, pero él agregó aquí, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Así es. O sea, él agregó algo más que él vio. El otro lo vio desde otro ángulo y es lo que percibió, y coinciden perfectamente. Y van a coincidir en esto otro, en lo que Jesús habló. Y mire, siga leyendo, mi amor. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Amén, aleluya. O sea, ahí coinciden perfectamente los dos. Perfectamente en lo que dice, y les enseñaba, aleluya, les enseñaba. O sea, después que se enojó, después que volcó las mesas, después se detuvo, se apaciguó y les enseñaba. ¿De qué forma les enseñaba? Diciéndole, no está escrito, ¿dónde? En Isaías 56, que lo leímos el programa anterior. No está escrito, o sea, ya 700 años antes, 750 años, ya Isaías venía diciendo eso, de que su casa iba a ser llamada casa de oración para todas las naciones. En Isaías dice, para todos los pueblos. Pueblo lo constituyen las naciones, y naciones son personas. Amén. Así que dice, y enseñaba diciendo, no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y miren cómo termina aquí la cita, en el versículo 18 y 19. Qué tremendo es eso, qué tremendo es eso. Lea, hijo. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Amén. O sea, esto era tan chocante para los escribas, para los fariseos, para los que eran religiosos en ese tiempo. Era tan chocante lo que él les decía, pero era la verdad, era la realidad. Que estaban haciendo cosas que no estaban escritas, que no se consentía hacer en el templo. El templo era casa de oración. O sea, era un lugar donde tenían que ir a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a darle gracias a Dios. ¿A qué más? A orar. Aleluya, aleluya. Entonces aquí dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, o sea, los religiosos de ese tiempo. Dice, y buscaban cómo matarle. O sea, ya a este hay que cortarle el cogote, a este hay que matarlo. ¿Por qué? Porque se iba en contra de ellos, porque les decía la verdad, porque les decía lo que era real. Dice, buscaban cómo matarle. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. Tenían temor de él, porque les decía, ¿qué les decía? La verdad. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. O sea, todos los demás, los que escuchaban, los que no eran religiosos, los que eran del pueblo, se admiraban de la doctrina que él les enseñaba a esos religiosos. Pero al llegar la noche, como él sabía que buscaban, ¿qué buscaban? Matarle. Él sabía que estaban meditando matarle. Entonces dice, al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. O sea, se fue de ahí. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Él conoce todo, conoce nuestros pensamientos, conoce lo que está dentro de nuestro corazón. Así que Él sabía lo que estaban tratando de hacer, de realizar. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermanos amados. Lo que los religiosos de ese tiempo, y ahora también hay religiosos de que van en contra de la palabra del Señor. Una de las cosas es justamente
el no ponerle al lugar donde Él marca presencia, casa de oración. ¿Por qué? Porque Él lo estableció, pues. Es un mandato divino. Y no es que haya sido solo, algunos dicen, no, es que eso fue eso es en el Antiguo Testamento, no es para ahora. Oiga, resulta que Jesús nació y ahí empezó el Nuevo Testamento, pues. No está en el Antiguo, está en el Nuevo Testamento. Está cuando Jesús ya vino y cambió la situación, pues. Pero no cambió esto. Él dijo, no está escrito que mi casa será llamada. Bendito sea el Señor. Así que no es solo el Antiguo Testamento. Bien, hermanos, el Señor me ha instado de que les complete el testimonio de lo que fue la construcción de la casa de oración. ¿Se acuerdan que yo no tenía casa y por eso me criticaban mucho? Incluso algunos dijeron, como no tiene casa, lo está usando nosotros para construir la casa, su casa, donde va a vivir. Y no creían que era un templo, no creían que era una casa de oración. Y otros decían, no, quiere hacer una casa, o sea, un templo, porque quiere ser pastor. Nunca en mi vida he querido ser pastor. Nunca he buscado eso. Nunca. Dios está presente de que yo nunca he buscado ser pastor, sino que solo quiero ser un siervo de Dios. Servirle al Señor, amar al Señor, obedecerle al Señor, creerle al Señor y perseverar en Él, a pesar de las circunstancias difíciles. En muchas circunstancias que ahora lo van a entender ustedes, yo he perseverado en la fe, he creído en el Señor. Miren, cuando yo no tenía casa y estaba arrendando un lugar donde tenía una librería cristiana, resulta de que arreglé de tal manera la librería de que me la pidieron. Y ahí vivía yo, me había ido a arrendar y arrendaba esa librería, o sea, ese local, y lo arreglé como librería. Y era una librería cristiana donde vendía cosas de Dios. Bueno, Biblias y todo lo referente a Dios. Y estaba frente a la Divina Pastora. Resulta de que no teníamos casa, pues. Bueno, mi señora postuló al subsidio y se lo ganó. Gracias a Dios. Y anduvimos buscando casa usada para comprar. Y orábamos al Señor para que nos diera casa. Y resulta de que nunca podíamos encontrar una casa porque el subsidio no nos daba la oportunidad de comprar una casa usada. Y andábamos viendo y nunca encontramos una casa. Se vendían casas, pero nunca en las condiciones que el subsidio nos pedía, que estuviera totalmente saneada la casa, con todos los papeles al día. Y ninguna de las casas que se vendía tenía los papeles al día. Así que no podíamos, pues buscábamos y no podía. Y en ese intertanto nos pidieron el local ahí, pues, la persona nos subió el arriendo primero y después nos pidió el local, pues nos dio un tiempo para entregar el local y la casa. Y no teníamos nada, no teníamos dónde irnos. Y el subsidio, para peor, el subsidio se cerró en ese tiempo, se quedó sin realizarse porque no habían recursos, así que quedó estancado el subsidio, no pudimos comprar carro y después quedó estancado. Así que no teníamos, y además no teníamos ahorro, el ahorro lo teníamos ahí, así que teníamos 0 pesos de ahorro. Y así que ahí decidimos ya no buscar casa, y yo les dije a mi familia, a mis hijas, y mi hijo estaba chiquito todavía, pero reuní a mi esposa y a mi hijo y le dije, a lo mejor Dios quiere que nosotros hagamos la casa, no que compramos. Porque tenía 2 sitios más, pues ya le había dado un sitio al Señor, ya estábamos terminando de hacer el templo, y bueno, estábamos sin casa. Y yo le dije, a lo mejor quiere el Señor que hagamos la casa, pero terminemos primero el templo. Ya casi finalizando el templo, y yo le dije, terminemos el templo primero y hagamos la casa. A ver, ¿cómo les gustaría la casa? Y empezamos a hacer un plano.
Y el plano, cada uno fue diciendo lo que quería. Mi señora exquisita dijo, yo quiero la cocina nomás, a mí me interesa la cocina. Y la cocina amplia, dijo ella, y con muebles empotrados en la pared, y que sea cocina-comedor, o sea, un tipo americano así. Yo le dije, ya, mire, haciendo el plano, lo vamos a hacer al fondo de la casa, al final, a todo lo ancho de la casa, para que sea como tú quieres, amplia, y que sea cocina-comedor. Ya. Después yo dije, bueno, a mí me gustaría una sala de estar amplia para reunirme con mis hermanos en todo tiempo a estudiar la palabra de Dios. Así que sea amplia para que quepan varias personas. Y bueno, me gustaría también para el invierno, dije yo, tener una estufa ahí, una vodka, y esa vodka, para hacer de segundo piso la cosa, esa vodka que tenga un cañón y suba para el segundo piso para que caliente el ambiente arriba. Y le preguntamos a los chiquillos, bueno, ¿y ustedes qué? No, ellos querían solo el dormitorio nomás. Cada uno su dormitorio. Yo les dije, ya, eso va a estar arriba en el segundo piso, cada uno va a tener su dormitorio. Y la vodka les va a calentar para arriba y les va a temperar en el tiempo de invierno. Pero a mí, cuando ya dije tiempo de invierno, me acordé, dije yo, me gustaría también llegar a la casa y que la casa tuviera al lado donde se entra un techito para dejar el auto y cuando llueva que yo no me moje, sino que me baje ahí cubierto por el techito ese y pueda entrar a la casa sin mojarme. O sea, bien exquisito. Y hicimos el plano, dijimos, pero yo le dije a mis hijos y a mi esposa, esto va a ser después que terminemos el templo y esto va a demorar porque vamos a ir comprando las cosas de a poquito, o sea, esto es para tiempo. Y en eso quedamos, pues. Y un día, hermanos amados, esto es grande, es maravilloso. Nosotros no teníamos nada, no teníamos ahorro. Además, yo había ayudado a un compañero de trabajo a pedirle un préstamo y él no lo había pagado. Y yo como aval estaba incluso hasta en DICOM. Así que estábamos muy mal. Las circunstancias eran difíciles, eran contrarias totales. Y un día mi señora estaba en la librería y pasa una señora que era cristiana y ella oraba todas las mañanas a las 3 de la mañana y el Señor le mostraba muchas cosas. Y una de las cosas que le mostró y lo fue a decir allá y llevó el cuaderno donde anotaba los sueños y las visiones y dijo que el Señor le había mostrado que nosotros estábamos orando por una casa y que el Señor ya la tenía lista. O sea, el mensaje que tenía que darnos era que el Señor ya tenía lista esa casa para nosotros. Y nosotros orábamos, ¿para qué les digo? De que el Señor nos diera una casa para ir a arrendar, porque ya nos estaban pidiendo ahí. Señor, danos una casa como para ir y arrendar por último, porque ya no hemos podido comprar, no tenemos dinero, no tenemos nada, Señor. Así que, por favor, Señor, una casita para arrendar. Esa era nuestra petición, pues. Pero el Señor dice que a nosotros nos da más de lo que nosotros le pedimos. Nosotros le pedíamos una casa para arrendar, pero Él en su palabra dice que a veces le pedimos, pero Él nos quiere dar más de lo que le pedimos. Bendito sea el Señor. Y todo Él lo cumple. Él es fiel. Él es maravilloso, hermanos. Y miren lo que pasa. Pasaron los días que esa señora fue y llevó ese mensaje nomás que el Señor le había mostrado que nosotros estábamos orando por una casa y que el Señor ya la tenía lista. Y como a las 2 semanas después, mi señora fue a comprar de ahí al supermercado Oriente, arriba, yendo hacia la cordillera, una cuadra y tanto de ahí de la Divina Pastora, que estaba empezando ese supermercado, y vio un letrero de venta de casa, y me llega a decir, pues, amor, fui a comprar al supermercado y en el supermercado decía se vende una casa. Y yo le dije, amorcito, pero si ya hemos hablado de que no encontramos, y además ahora el subsidio parado, y además no tenemos ahorro, no tenemos nada, ¿qué sacamos con ver?
Y ella, bueno, no me discutió, me encontró que era realidad, así que no me discutió. Después, como a la semana después, vuelve a ir a comprar allá y ahí al volver me dice, amorcito, volví a ver ese letrero y algo me sucede cuando veo ese letrero. Así que anoté el número de teléfono para que llame. Pero mi amor, le dije yo, ¿qué sacamos con llamar si no tenemos dinero, no tenemos ahorro, el subsidio pagado? Además, ¿qué? Tenemos todo en contra, pues. Así que, bueno, le dije yo, ya mira, para complacerte, ya que no te sientas mal, vamos, ya, voy a llamar. Como me había traído el teléfono, y llamé, pues, y resultó ser un conocido. Era un papá de una compañera de mi hija en el colegio Divina Pastora. Así que nos conocíamos, ¿no? Y lo llamé y me dijo, sí, don Alejandro, vendo una casa. La tengo en tal lugar, pero ahora vengo de Chillán, así que espéreme un tiempito, media hora, nomás estoy por allá y vaya y la va a ver. No le pregunté precios, nada, sino que, bueno, ir a ver para que mi señora saliera nomás de su empacho que tenía. Y fuimos, pues, bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Cuando llegamos a la casa, lo primero que veo, el techito que yo había hecho en el dibujo, donde él tenía su vehículo y era justo, cubría la entrada de la casa. No me llamó mucho la atención, sino que dije yo, bueno, así quiero yo. Pero nada más, pues. Y después nos hace pasar al living comedor, la sala de estar, la primera. Dijo, aquí yo amplié este lugar, así que lo tengo bastante amplio, y además aquí en este lugar para el invierno yo puse una vodka aquí, al lado de la escalera, dijo, y el cañón calienta para arriba, dijo, y no lo voy a sacar, porque lo voy a vender con la estufa, porque no quiero sacar para no que quede el hoyo ahí y se vea mal. Así que la vendo con estufa y todo. Ahí ya nos empezamos a mirar con mi señora y perplejos, pues. Y después nos hizo pasar a la cocina. Dijo, mire, yo hice una cocina aquí a todos los anchos de la casa, porque mi señora quería una cocina amplia y que fuera cocina-comedor. Así que esto es cocina y comedor. Y además, mire, tiene muebles empotrados en la pared. Tal cual lo que había dicho mi señora. Ahí quedamos mudos. Tiene muebles empotrados en la pared, dijo, y yo no voy a sacar los muebles porque no quiero que queden las manchas en la pared, los hoyos, nada. Así que la vendo con muebles empotrados en la pared. Dios santo, ahí quedamos sin habla con mi señora. Y después nos lleva arriba y nos muestra los dormitorios. Y eran justo los dormitorios para todos, uno para cada uno. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Ahí ya no le preguntamos ni el precio, nada, porque quedamos mudos. Esa casa era el plano que nosotros habíamos hecho. Era exactamente el plano. Si nosotros veíamos allá, era el plano que habíamos hecho con mi familia. Era. Pero no teníamos nada. Nada. ¿Con qué? Por eso no pregunté ni el precio. Y esa noche oré al Señor. Le pedí al Señor que me guiara, qué podía hacer. Y yo sentía en mi espíritu que esa casa era lo que habíamos hecho en el plano. Y el Señor me lleva a tener fe, a creer. Y me hizo ir a un paso de fe, de creer realmente. Y llamé, porque como tenía el teléfono de la persona, del señor Ania, lo llamé, él trabajaba en el molino de Huépil. Llamé y le dije, ¿sabe, Señor? Tengo que decirle algo, nosotros somos hijos de Dios y no, si los veo, me dijo en el programa, porque nosotros hemos hecho este programa por muchos años, hace muchos años que hacemos este programa de escudriñar la Escritura. Los veo en la televisión. Ya, le dije yo, y ¿sabe?
le cuento, nosotros estábamos apremiados por una casa por el hecho de que nos pidieron donde estamos arrendando, nos van a quitar. Estábamos orando por casa, aunque sea para arrendar, decíamos nosotros. Y resulta de que una señora pasó y le contamos todo, y que el Señor no tenía lista la casa. Y si supiera usted, le dije yo, que su casa es el plano que nosotros hicimos, que íbamos a construir la casa. Pero el Señor nos avisó de que las tenía listas, y ese plano es su casa. Así que yo quiero dar un paso de fe. Y me dijo, ¿qué quiere hacer, don Alejandro? Mire, mi fe es que en estos momentos yo tengo que ser honesto con usted, le dije yo. Nosotros no tenemos ni un 5 de ahorro, no tenemos nada. Tenemos el subsidio, pero está parado, así que no se puede hacer. Ya se frenó, quizás hasta cuándo. Y no tenemos cómo, pero siento en mi espíritu, le dije yo, que esa casa va a ser nuestra. Así que le quiero pedir que usted saque los letreros que puso de venta. Me dijo, me acuerdo, me gusta su fe, don Alejandro. De verdad me gusta su fe. ¿Sabe? Le voy a decir una cosa. Yo en Yungay puse un solo letrero, que es donde lo ha visto su señora. Y lo voy a autorizar a usted. Yo voy a llamar a don Juan, que es el dueño del supermercado, para que lo autorice a usted, porque usted mismo vaya y saque el letrero de venta. Y yo voy a sacarlos de Huépil porque yo estoy construyendo una casa en Huépil, me voy a venir a Huépil, así que yo voy a sacar los otros. Usted saque el que puse de Yungay, usted mismo. Le di las gracias y fui a retirar el... Y dije yo, Señor, no sé lo que vas a hacer aquí, pero yo siento en mi espíritu que tú nos tienes esa casa para nosotros. Hermano, el Señor abrió todas las puertas, hasta él mismo me ayudó. El dueño de la casa me dijo, me orientó cómo podía ir al banco, de qué forma presentarme en el banco, y incluso me puso condiciones, y ahí supe en cuánto la vendía, pero él me dijo de otra forma, él me dio toda la orientación como para que el banco me apoyara para comprar esa casa. Me dijo, la van a ir a evaluar, van a ver la evaluación y van a ver el precio que la estoy vendiendo y todo eso. Le van a prestar una cantidad que no va a ser la cantidad del valor de la casa, pero le van a pasar, y ahí toda la orientación. Y el Señor abrió todas las puertas, me limpió de DICOM. ¿Qué no hizo el Señor tan maravillosamente? Y esa casa fue nuestra, era un palacio para nosotros, hermano. Era un palacio, y sin tener nada, solo mi fe, sin tener nada, hermano. Eso es esperanza contra esperanza, como dice la palabra, sin tener nada, hermano. El Señor nos regaló la casa, y nos regaló en un día en que Él se nos perdió aquí en Yungay. Ese día lo pasamos, pero terrible. Y Él fue tan maravilloso que nos entregó la casa antes que hiciéramos gestiones bancarias y todo, nos entregó la casa antes, porque era una persona excelente y comprendió que nosotros necesitábamos salir de ahí porque ya la fecha se daba. Así que él me entregó la casa y me dijo, mientras hace gestión usted de banco y todo, yo le entrego la casa y págueme un arriendo, que fue el mínimo que me cobró, hasta que le salga lo que está tardando de solicitar usted. Pero ya váyase. Fue ese día en que se nos perdió nuestro hijo, que lo pasamos muy mal, desesperados, buscándonos. Y en la noche nos da la sorpresa el Señor de entregarnos la casa. Dios es fiel. Lo único que puedo decirle, Dios es fiel. Aunque veamos todo oscuro, aunque veamos que las cosas no funcionan, aunque veamos que como que ya no podemos,
Para Dios no hay nada imposible. No hay nada, hermanos. Lo dice su palabra. Lo dice su palabra. Miren, ustedes pueden ir a Lucas, en el Evangelio de Lucas. Si ustedes leen Lucas, en el capítulo 1, versículo 37, que el Señor me entrega en estos momentos. Lucas 1, versículo 37. Miren lo que lea, por favor, hijo. Lucas capítulo 1, versículo 37. ¿Qué dice ahí? En el nombre del Señor. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Es cortito. Ese versículo es cortito. Pero miren lo que dice, y tenemos que creerlo. Porque toda la palabra es espíritu y es verdad. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Nosotros veremos como que es imposible. Nosotros veremos como que, no, aquí no, ni por dónde. ¿Me explico? Pero Él quiere que demos pasos de fe. Como lo vamos a ver en una escritura. Ahora nos vamos a ir a una escritura donde un hombre tuvo esa esperanza. Esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que la esperanza es nula, la que tenemos viviendo, y vemos que las cosas son contrarias y que no hay por dónde. Pero aunque sea así, yo mantengo mi esperanza y mi confianza en Dios, en lo que nos ha dicho, porque a nosotros nos mandó a decir que Él tenía la casa lista. Y teníamos que creer eso, agarrarnos de eso, aunque no teníamos nada. Eso es esperanza contra esperanza. Vamos a ir a una cita bíblica donde nos habla de esto, de tener eso, de perseverar en lo que Dios nos entrega, de tener confianza, aunque lo veamos todo oscuro, aunque veamos que como que no camina. Pero si tenemos fe y creyendo que Dios lo puede todo, que nada es imposible para Él, entonces tenemos que mantener esa esperanza, esa confianza y perseverar en sus caminos. Y el que persevera hasta el final será salvo. Bendito sea. O sea, será salvo de cualquier situación. Pero lo más grande es la salvación que Él nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Vamos a Romanos. La carta a los Romanos. Vamos a leer una cita bíblica que nos habla de esto, de la esperanza contra la esperanza, de un hombre que tenía todo contrario y que no veía como que no sucedían, pero él mantuvo su fe hasta el final. Esto es Abraham. Y está en Romanos capítulo 4 y vamos a leer del 12 hasta el 25. Lo vamos a ir leyendo de a poco para ir explicándole qué es lo que significa esto, qué pasó con este hombre de Dios que es el padre de la fe, dice. El título que tiene este hombre es el padre de la fe. No es el que haya instituido la fe, no, es el padre nomás de la fe. ¿Por qué? Por lo que hizo. Leámoslo, por favor, hijo. Lleva por título la promesa realizada mediante la fe. La promesa realizada porque Dios la había prometido mediante la fe. Aleluya. En el nombre del Señor. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Sería heredero del mundo. Bendito Dios, sería heredero del mundo. ¿Y por qué? Sino por la justicia de la fe. Siga leyendo. Porque si los que son de la ley de los herederos van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Amén. Donde no hay ley, no hay transgresión. No hay. No se pasa a llevar nada. No se pasa a llevar la ley.
Así es. ¿Por qué? Porque no hay ley, así que no hay transgresión, no hay nadie que eche a perder. Siga leyendo. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, y a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham es padre de todos nosotros, pero cuidado, no es el Padre Celestial, es el Padre de la fe. Tenemos que aclarar eso, ¿ya? Es el Padre de la fe, ¿ya? Así es. Sigamos leyendo. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creó, a quien ¿Quién creyó? creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Miren qué grande es Dios. Dios aquí dice que llama las cosas que no son como si fueran. Y el que cree y el que tiene fe también llama las cosas que no son como si fueran. Ejemplo, nosotros no podíamos comprar casa y no teníamos cómo y no teníamos ninguna condición. Y fue tal mi fe que llamé a esa persona, le dije, mire, esta es nuestra realidad, pero yo sé que esa casa va a ser nuestra. O sea, eso es llamar las cosas que no son ni se ven como si fueran. ¿Están entendiendo? Y miren, siga leyendo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. O sea, aquí está la fe que tuvo él, la creencia que tuvo él fue de esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que no tengo esperanza. Eso quiere decir que no veo por donde sea. Pero como Dios lo había dicho y ya le había anunciado que él iba a ser padre de multitudes, que de sus lomos iba a salir, de que iba a tener un hijo, iba a tener descendencia, le dijo Dios, como mira las estrellas, ¿las puedes contar? Le dijo, no, Abraham, le dijo, no, así será tu descendencia. ¿Puedes contar la arena del mar? Tampoco, así será tu descendencia del hijo que vas a tener. Y resulta que él era un anciano de 90 y tantos años, y su esposa era estéril, o sea, tenía su vientre nulo, no podía tener hijos, pero Dios le dijo, vas a tener un hijo, vas a tener descendencia. O sea, digan si era realmente esperanzador lo que Dios le había dicho. No había por dónde. Sigue siendo viejo. Hasta se rió Sara cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo. Y ella se rió y Dios le dijo, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? O sea, ahí ya estaba diciendo él, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Y por qué se había reído Sara? Porque ella decía, ya se le acabó el placer, volverá a tener placer otra vez. Además ella había pasado ya la menopausia, ya estaba también de edad, y además nunca había podido tener hijos porque tenía problemas con... ella era estéril, no podía tener hijos. Entonces no había por dónde. Por eso aquí dice esperanza contra esperanza. Pero él creyó conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Él creyó absolutamente. Y miren lo que, sigamos leyendo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Amén. Él veía que su cuerpo era como la de un muerto, todo arrugadito y todo, sin fuerza y nada. Y resulta que para tener un hijo hay que realizar un esfuerzo y todo lo demás. Pero él
aunque se vio de esa manera, aunque se vio que su cuerpo ya no servía casi para nada, él siguió creyendo, pues. ¿Están entendiendo? Y no se debilitó. Y no se debilitó. ¿En qué? En la fe. En creer. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Siga leyendo. O la esterilidad de la matriz de Sara. O la esterilidad de la matriz de Sara. O sea que Sara no tenía también por dónde, porque era estéril. Aunque vio esas circunstancias negativas que no había por dónde, él no perdió su fe, no se debilitó, siguió creyendo, siguió esperando. Amén. Siga leyendo, hijo. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios. O sea, él no entró en incredulidad. A pesar de las circunstancias contrarias como yo las vi en la situación de la casa, yo no me fui a la incredulidad, a no creer, sino que creí, tuve fe y di mi paso de fe. ¿Me explico? Entonces él no se debilitó en su fe y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, ¿qué? A ver. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea, sino que se fortaleció en fe. ¿Y cómo? Dando gloria a Dios. Glorificando a Dios por lo que Él es. Glorificando por su palabra que dice que para Él no hay nada imposible. Nosotros veremos como imposible. Nosotros veremos que ya como que la cosa se acaba aquí, ya estamos mal, aquí, hasta aquí llegamos. No, no. Nuestra fe tiene que creer que para Él no hay nada imposible. Mi señora les contó el testimonio, muchos lo escucharon, de que cuando los médicos le dijeron que tenía cáncer, ella se debilitó en la fe, pero yo le fundé fe y que debía creer, y a mis hijos igual. A mi hijo les dije, es hora de que se inclinen ante Dios, clamen a Dios, se postren, se humillen y crean que Dios es Dios, crean que Dios lo puede todo, y cambió. Y se fue el cáncer. Y los médicos quedaron plop. Entonces eso es la fe. Eso es la fe que espera a Dios. Sin fe, imposible agradar a Dios. Lo vamos a leer eso también. Entonces tampoco duró por incredulidad a lo que Dios había dicho. O sea, nosotros no podemos durar de todas las promesas que hay en este libro. No podemos dudar ni un ápice de lo que Él promete en este libro sagrado. ¿Me están entendiendo? Todas las promesas que hay aquí no podemos dudar, no podemos tener incredulidad. Hay situaciones en las cuales sus discípulos no podían hacer cosas por su incredulidad. Y él cuando llegaba y le decían, mire, tus discípulos no han podido hacer esto, y él le decía, es por la incredulidad. Por no creer que Dios es Dios. No era por falta de fe, no, es por incredulidad. Bendito sea Dios. De la promesa. Entonces tampoco dudó de la incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Siga leyendo, hijo. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, plenamente convencido. Él era, pero plenamente convencido de que era también poderoso. Dios es poderoso. Poderoso porque todo lo puede hacer, no hay nada imposible para Él. Y Él lo comprendió. Él lo tenía dentro de su corazón y no perdía la esperanza, aunque era viejito, así como ya de 100 años, y su señora estéril, no, Él no perdió. Y plenamente convencido absoluto. Y eso es lo que dice la definición de fe. En Hebreos, si lo alcanzamos a leer, dice que la fe es la convicción de lo que no veo y de la certeza de lo que espero. Certeza absoluta.
Ya lo vamos a leer. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido Dios. Siga leyendo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bien, vamos a quedar en esta cita porque ya se nos termina el tiempo, se nos pasa volando el tiempo en este programa, pero esto que ya hemos leído se los voy a explicar en el programa que viene, donde dice que no solamente respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, los que estamos oyendo, los que estamos leyendo, los que estamos recibiendo, por nosotros también, a quienes ha de ser contada. O sea, vamos a recibir esto también. Los que leen, los que escuchan. Dice, bienaventurados son los que escuchan y los que leen. Bienaventurados son, porque el tiempo está cerca, lo dice en Apocalipsis. Entonces los que vayan a los que les vaya a ser contado esto, es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Bien, estamos terminando, hermanos. Lamentablemente es corto el tiempo, de verdad se nos hace corto, pero si Dios lo permite y si ustedes siguen orando por nosotros para que podamos continuar en esto de seguir entregando este evangelio del reino a toda criatura. Amén. Porque la palabra tiene poder para salvar las almas. Ese es nuestro propósito, no hay otro, de que estemos aquí ayudándoles a escudriñar la palabra. Sigan orando, hermanos, y también que Dios les bendiga grandemente. Amén. Nuevamente, darle gracias a nuestro Dios porque nos permite y nos da el tiempo. Quizás se presentan distintas situaciones en el cual dudamos. En todo lo largo de la vida espiritual siempre se presentan situaciones cuando uno quiere hacer el bien, en que el diablo ataca justamente en esos momentos presentando situaciones que a lo mejor te achacan o no quiere permitir el poder llegar hasta este lugar. Pero el venir a entregar palabra y poder realizar lo que Dios nos pide es salir en victoria. Amén. Así que le doy gracias a Dios por eso, porque nos saca victoriosos un día más. Y le doy gracias porque Dios da los medios, Dios permite los medios y Dios le dio la sabiduría, la inteligencia al ser humano para crear estos medios de comunicación para que nosotros podamos difundir la palabra de Dios y puedan llegar a sus vidas en sus hogares y puedan comprender lo que Dios quiere entregar en sus vidas. Esperamos que esta palabra haya tocado su vida, haya tocado su corazón. Esperemos que usted la guarde, esta palabra, y no se esfume cuando lleguen los momentos difíciles, sino que usted la atesore, la pueda poner en práctica su fe y pueda guardar lo que Dios le entregó en esta tarde y sea de gran bendición para su vida. Dios les bendiga y nos vemos en otro programa. Amén.